Manuela Castañeira, dirigente política de la Argentina, que está en ese país y que, con el detalle y la precisión que la caracteriza, nos va a contar qué es lo que se está viviendo allí en La Paz. Manuela, te saluda Luciana Rubinska, acá desde C5N. Muchas gracias por este contacto. ¿Cómo te va? Muchas gracias a vos, Luciana. No te puedo ver, pero espero que me puedan escuchar bien y me escuchen claro. Estoy acá en La Paz. Perfecta. Bueno, qué bueno. Es difícil a veces por ahí entrar bien en contacto o estar en un lugar tranquilo para poder establecer comunicación. Hemos llegado ayer. La verdad que quiero empezar por decirte lo que creo que es más importante. Estuve en movilizaciones por la mañana, bajaron del alto los ponchos rojos con sus consignas claras, pidiendo que se respete la voz de los campesinos, hablando de la injerencia de Estados Unidos en el conflicto, en lo que está pasando en Bolivia en este momento, y a partir de eso una definición que para mí es muy importante. Hay un golpe de Estado en Bolivia, pero también hay una rebelión popular contra ese golpe de Estado. Hay una resistencia. Para nosotros era muy importante entrar en contacto con muchas personas que hoy no tienen voz, que no están pudiendo salir en medios de comunicación en este país o en otros lugares y utilizan redes sociales, pero era muy importante para nosotros poder potenciar esas voces y que se escuche la voz de la resistencia, la voz de la rebelión que hay en todo el país, pero también en la ciudad de La Paz. Manuela, por supuesto que vamos a aprovechar este mensaje. Vos recién decías algo y no lo quiero dejar pasar, de una situación muy complicada y muy compleja por la cantidad de muertos, por la cantidad de desapariciones. Nosotros escuchamos a través de esos mensajes y esos videos que se viralizan de gente realmente, de campesinos desesperados por lo que está ocurriendo allí. En el contacto permanente que en estas horas has tenido, ¿qué es lo que te transmiten en relación a las desapariciones y a los muertos en Bolivia? La principal preocupación son las desapariciones y los muertos y el problema de la violencia que hay, la represión que hay. Hay mucho repudio a la policía, está acopado la ciudad de La Paz. Se ha visto la masacre el viernes pasado en Socaba, hay movilizaciones en Cochabamba también en este momento. Hay mucho miedo por el tema de la represión y también hay mucha resistencia. Por eso se pide que se ponga fin a la violencia, y eso es muy importante porque en esta discusión de que, bueno, que si no hay golpe de Estado, entonces ¿por qué hay un aval o un indulto a las fuerzas militares de que no van a tener consecuencias sobre su accionar llevado adelante en el marco de la represión? Hoy estuve hablando con muchas señoras de polleras que me hablaban del malestar que hay porque decían, ¿para qué vino Añez, Camacho aquí? En este momento en Bolivia hay muchos problemas en La Paz para el abastecimiento, desde agua hasta carne. Hoy el kilo de carne acá está a $10, el doble que en la Argentina. Y hay muchas personas que tienen, debido a las características del trabajo en el pequeño comercio, viven el día a día. Entonces hoy una señora de pollera me decía, yo vivo el día a día y no estoy pudiendo trabajar. Entonces, ¿a qué vino Añez? Yo hoy no puedo comer, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? Manuela, vos recién dijiste algo clave para entender lo que está pasando y lo que ha ocurrido en las últimas horas, clave que me gustaría que lo desarrolles, y tiene que ver con esta libertinaje, potestad que se le ha dado a las fuerzas de seguridad en Bolivia prácticamente para hacer lo que quieran. ¿Cómo se interpretó, cómo se interpeló ese mensaje tan potente? Muchas pintadas. Es una situación muy compleja porque al mismo tiempo, como en la mayoría de los medios, solo hay un solo discurso, hay un discurso único en favor del gobierno autoproclamado y de todas las medidas que ellos quieren tomar. La expresión por abajo es difícil. Vos querés hacer una nota en la calle y es muy complicado, pero entonces se buscan maneras de expresarse. Vos estuve en la Plaza San Francisco, en la parte del centro histórico, en unas partes que cualquiera que haya venido a hacer turismo a Bolivia, a ver, todos sabemos lo hermoso este país, esta ciudad en particular, partes del centro histórico de Camacho, fuera Camacho fascista, o Añez, golpista, no al golpe de Estado, fuera el fascismo, muchas pintadas de esas características, la movilización de los ponchos rojos que iba por una de las avenidas principales acá en la ciudad de La Paz, al pasar por una parte de destacamento policial, cánticos muy fuertes también contra la policía,
hay mucho malestar, sobre todo también con ese sector. Muchas denuncias por represión, por heridos y por la falta de información sobre eso. Es doblemente violento, muchísimo más peligroso si no puede haber información clara, fidedigna, centralizada de qué es lo que está pasando, cuáles son los heridos, quiénes son las víctimas. Eso genera mayor sensación de impunidad y mayor peligro para aquellos quienes están luchando. Pero a pesar de eso, hay lucha y hay resistencia y hay movilizaciones. Por aquí hay lo que a mí me pareció en el diálogo con las personas hoy en la movilización, es que sienten que esos sectores que vienen por todo, y que entonces si no se plantan y si no salen a luchar, son sectores xenófobos, racistas, blancos, realmente con mucho resentimiento, me parece a mí, racial. Entonces, los sectores que se movilizan saben que eso es lo que está en juego, y ahí también te puedo decir, hay una Bolivia muy, muy, muy polarizada. Si Añez quiere seguir con la represión, eso va a generar mayor violencia, porque hay una resistencia que no está dispuesta, me parece a mí, a dejársela pasar, y entonces no aparece una salida a corto plazo o muy sencilla para el conflicto actual que se está viviendo. Manuela, los primeros días no llegaba una información clara de si era una movilización y una manifestación organizada, si era más bien algo espontáneo, del desconcierto. Me imagino también producto de que en esos momentos después se exige un repensar lo que está realmente sucediendo allí en Bolivia y cómo ha respondido el pueblo boliviano. Y vos recién mencionabas que hoy ha habido manifestaciones, que ha habido a lo largo de todos estos días. Vos con tu conocimiento, por supuesto, y tu conocimiento acerca del conflicto en Latinoamérica en general, ¿ves una manifestación, una movilización organizada, coordinada, con fuerzas que van para el mismo lado, o todavía un poco desmantelado el movimiento de resistencia? Bolivia tiene mucha tradición de organización. No es lo mismo que otros países. En el caso de Latinoamérica, tiene muchas organizaciones fuera de las estructuras estatales o institucionales que todos conocemos, sus asociaciones de campesinos, de vecinos, las organizaciones sindicales de los mineros, de los cocaleros, en el Alto. La organización en el Alto es muy grande, y eso es preexistente a Evo, es preexistente al MAS, forma parte de una historia muy rica de tradición y de lucha. Y te digo más, hay una memoria muy presente del octubre boliviano y de lo que fue el 2003, hay carteles, hay consignas de lo que significó esa masacre, en la cual, Mesa era el vicepresidente, que luego después asumió y terminó en que Sánchez Lozada se fuera de la presidencia a partir de una rebelión muy profunda. Eso subsiste en esta sociedad y es también en algún punto independiente, así como es preexistente, en parte también es independiente del masismo. Entonces hay, por supuesto, como en todas sociedades, hay sectores que apoyan a Evo o que quieren que Evo vuelva, pero eso no quiere decir que son una sociedad totalmente dividida entre masistas o personas que están con el golpe. Hay un sector organizado que no quiere el golpe, que quiere derechos democráticos, que quiere el derecho a poder comprar comida porque está viendo lo que está pasando ahora, qué van a pasar con estos precios, van a quedar, cómo va a ser el costo de la vida, quién va a pagar ese costo encarecido de la vida que está ahora. Y entonces vos ves a una Bolivia que tiene muchos sectores que se ponen de pie porque han sufrido mucho, no solo en el último tiempo, sino una cosa en ADN, en la historia, en la lucha contra la opresión, contra la misma conquista que se respira cuando uno ingresa a Bolivia, camina sus calles y habla con su gente. Eso hace también a lo álgido, a lo que es este clima, a lo contradictorio, a lo complejo y a lo que se sienta que hay luchas muy profundas de vida o muerte. Hay una sensación de lucha de vida o muerte, me parece, entre quienes sienten que van a perder su vida, sus derechos, y con ello ponen en riesgo su vida, entonces están dispuestos a luchar. Eso me parecía a mí muy importante demostrarlo, porque hay mucha tradición en Bolivia de organización y de lucha. Hay sectores mineros que se autoorganizan, se defienden, eso hay mucha tradición acá, me parece importante recalcarlo. No veo una salida sencilla. Sí, por ejemplo, se hablaba de pedido que haya elecciones,
pero los sectores que hoy hablaba con sectores de los ponchos rojos o de las señoras con polleras y decían, bueno, pero que no sean los mismos de siempre, que no sean los mismos partidos, que venga gente joven, que venga gente nueva, que no venga gente corrupta. Te diría, no masistas, te diría que esas opiniones eran de personas que no decían, bueno, sí que sí, Evo se tiene que volver a presentar, sino pidiendo una salida democrática de fondo, pero pidiéndola en la calle y organizados. Manuela, entonces me parece que habla mucho de este escenario. Y en relación a ese pedido que vos hablás de un sector de la sociedad con la que hablaste y con la que tuviste contacto, ¿qué es lo que allá está instalado? ¿Que esto cuánto tiempo va a durar? Si finalmente van a hacer un llamado de elecciones, ¿cuándo va a ser ese llamado de elecciones? ¿Qué va a ocurrir con Evo Morales? Por supuesto, dependiendo de dónde leas y dónde escuchas, debe haber distintas realidades o interpretaciones de la realidad, pero como consecuencia, o mejor dicho, como conclusión de todo lo que has escuchado y con el contacto que has tenido permanente, ¿qué podés contarnos de qué es lo que se menciona allí? Mi primera impresión es decirte que está todo muy abierto y que no parece un cierre, que aparezca un cierre pronto a esta situación, por el nivel de polarización que hay en la sociedad de los sectores que o consideran que hubo fraude y apoyan a Áñez, y de los sectores que opinan, y bueno, yo me sumo a esa opinión, que hay un golpe de Estado y que se pelea por derechos democráticos elementales en este momento. No pareciera una solución a la vista sencilla, y es muy difícil también por la cantidad de circulación de información contradictoria que también impulsa el propio masismo, que aparece como que con un discurso muy contradictorio, desde el propio Evo que está en México hasta dirigentes que están acá sin una línea clara de acción de cuál es la salida o cómo tendrían que resolver el conflicto en este momento en favor de las mayorías populares en Bolivia. Manuela Castañeira, muchas gracias, muy amable por tu contacto, por tu percepción y por transmitirnos a nosotros desde La Paz, desde Bolivia, lo que está ocurriendo en ese país. Cualquier circunstancia, por ahí te volvemos a molestar. Gracias. Muchísimas gracias a vos, que tengas muy buenas tardes, y acá seguimos para poder brindarle voz a aquellos que no tienen voz. Gracias, Manuela. Cualquier novedad.